Hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza. Es una enseñanza o una palabra, digamos así. No creo que es una prédica, pero es una enseñanza que te va a ayudar en tu estilo de vida. ¿Sí? Te va a ayudar en tu estilo de vida, en tus relaciones y en tu comportamiento personal. Y es una clave que yo aprendí durante mi estudio en el colegio bíblico y fue una revelación, una gran revelación para mí. ¿Se escucha en el fondo? Bien, se escucha más o menos. Pero es algo muy interesante que nosotros muchas veces perdemos de vista cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, lo que es, empezamos el camino con el Señor. En el mundo esto se ve siempre, pero cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, hay cosas que nosotros todavía acarreamos desde el mundo. Por ejemplo, una persona que recibe al Señor a los 14 años no es lo mismo que una persona que recibe al Señor a los 70. Porque tuvo vida en el mundo durante 70 años y en su cerebro, en su, digamos, lo que es, en su interior, en su alma, se edificaron cosas, digamos, estructuras, pensamientos, comportamientos que es más difícil desarraigar a una persona de 70 años que un adolescente de 14 que recién se está formando. Por eso dice la palabra, Salomón dice que hay que instruir al adolescente, al joven, en el principio de sus caminos y no se apartará de él, del camino justo, hasta en su vejez. Por eso nosotros tenemos todo un comportamiento cuando vivimos en el Señor y en la iglesia, en la familia, tenemos un comportamiento no porque somos, digamos, un fallo en la producción de creación nueva en el reino de Dios. Están los perfectos y está ¿vio cuando usted va a comprar la cerámica, compra cerámica de primera? Están los de la segunda. Los de la segunda se sientan en el fondo y los de primera tocan los instrumentos y predican. No, es mentira. No existe eso en el reino de Dios. Todos somos de primera. Pero lo que pasa, muchas veces acarreamos cosas del mundo y nuestros, digamos, cosas que acarreamos, así tiene más ángulo la cámara, ¿sí? Si me muevo acá, me capta bien. Bueno, entonces acarreamos comportamientos, acarreamos desde antes de conocer al Señor cosas que todavía no son trabajadas y nuestra mente todavía no es transformada en ese área específica. Vos podés ser transformado hasta un sector de tu mente, como decía Sherlock Holmes, que mi cabeza es como un ático. Mucha gente en ese ático guarda todo lo innecesario, y yo guardo solo las cosas necesarias, mi querido Watson. Él decía así. Y realmente nosotros tenemos como en nuestra mente, en nuestra alma, áreas que todavía no fueron pulidas por el Espíritu Santo. Y llega hasta un momento que vos le resistís al Espíritu Santo que toque ese área en tu vida. Es como cuando Él dice, che, te falta limpiar esa habitación, si no, esa habitación no se entra. Y el Espíritu Santo se acerca a la puerta, mira y dice, prohibido entrar al Espíritu Santo. Veo como en las películas, prohibido la entrada a las chicas o a los varones. ¿No? Y abrís la puerta y hay heavy metal y el Espíritu Santo cierra y dice, bueno, pero ¿puedo limpiar? ¿Puedo ordenar? No. Y lamentablemente algunos de nosotros, y incluso yo en algunos aspectos de mi carácter, no le permito al Espíritu Santo que Él trabaje sobre él. Y cuando me doy cuenta digo, Señor, qué tonto fui. Es mejor que vos trabajes sobre ese carácter. Que el carácter de Cristo, que hombre, el hombre perfecto que es Cristo Jesús, se manifieste a través de mí. Y bueno, vamos a leer Mateo capítulo 16. Vamos a leer Mateo capítulo 16 y del versículo 5 en adelante. Bueno, de toda esta intro, yo empecé a hacer la intro y me olvidé de poner el cronómetro, mi amigo cronómetro. Pero bueno, porque si no los voy a torturar durante 2 horas. A ver, cronómetro, ahí está. Iniciamos. Bueno, entonces, vamos a leer algo sobre un
digamos, una rama social en el pueblo de Israel durante la época de Jesús especial, sobre una gente muy especial, que eran una secta, se le dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, los llama como una secta, pero en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judea, ahí arrancó el Chevy que estaba parado afuera. Bueno, en Judea eran muy considerados como gente muy santa. Vamos a hablar sobre los fariseos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son fariseos? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí en el fondo no se escucha. ¿Se escucha bien en el fondo? Bien, entonces ustedes no saben quiénes son los fariseos. Bien, quería corroborar eso, ¿no? Pastora se ríe, está bien, hay que corroborar, porque uno no sabe si no se escucha, vos decís, bueno, te acercás, le decís, che, viste que los fariseos, y te dicen, no, ya sé, no se moleste, maestro. Ah, listo. No, pensé que no escuchabas. Viste, maestro tiene una imaginación súper desarrollada. No me preguntes cosas porque yo voy a flashear. Y como dice mi compañero en el trabajo, y eso que no fuma, dice. Pero bueno, es una broma que él hace. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre esta gente, y Jesús siempre tenía trato con esta gente porque era una gente súper religiosa que leía mucho la escritura de lo que es Torá de Moisés, lo que es el Pentateuco de Moisés, lo que era la base. De hecho, el Torá de Moisés era memorizado por ellos. Literalmente se lo memorizaban desde chiquitos, y lo que ustedes pueden ver hoy a los judíos ortodoxos, se podría decir que es podemos decir que es como una evolución del fariseísmo. Lo que hoy nosotros vemos a judío ortodoxo, que vieron que capaz ustedes viajaron a Capital, al centro, a Once, donde ellos tienen muchas tiendas, ven a esta gente con sombreros, con kipá, andando, y esos son los judíos. Capaz ven a uno que va con unas unas soguitas acá, que es toda una tradición de ellos, que yo no manejo mucha información, pero ellos andan con eso, es todo, no se cortan el pelo acá. Por eso dice que no te rasurarás ¿cómo se dice? La barba. Ellos no se tienen que cortar la última parte de la barba, no es acá abajo, sino acá arriba. Entonces le dejan crecer eso. Es por ley de Moisés, se dice eso por ley de Moisés. Entonces ustedes los van a reconocer, y es como, digamos, que es una imagen de fariseos del mundo contemporáneo de hoy. Entonces estos fariseos eran una secta muy cerrada, y mucha gente formaban parte de esa secta, y otra gente era como eran unos plebeyos, digamos así. Eran menospreciados por estos fariseos porque no era de tan manera, no llegaban a su punto de santidad que tenían los mismos fariseos. Hasta mismo Jesús dijo una vez, si vuestra santidad no supera la santidad de los fariseos y los escribas, no pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden ver una vida abundante de Dios, no pueden lograr salvarse. Y los discípulos dijeron, wow, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién se salvará? No, pero esto lo dicen en otro momento, cuando Jesús dice que hay que perdonar a sus hermanos, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿quién se puede salvar? O sea, y él dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios es todo posible. Se hacía referencia a sí mismo al sacrificio que él iba a lograr en la cruz, ¿no? Pero bueno, y cuando Jesús tenía trato con esta gente, él siempre llamaba atención a sus discípulos, les llamaba la atención que ellos se guarden de la enseñanza de los fariseos y los escribas y los saduceos. Que ellos se guarden a sí mismos de la conducta que ellos tenían. ¿Sí? Entonces él les decía, en un momento les dijo a sus discípulos, todo lo que les enseñan los escribas y los fariseos, háganlo, cúmplanlo, pero como hacen ellos, no hagan. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban mandamientos, pero no movían ni un dedo.
se comportaban como gente santa, pero en realidad adentro eran sepulcros blanqueados por fuera. Así dijo Jesús sobre ellos, y también Juan Bautista. Cuando ellos venían a arrepentirse, él dijo que hay que traer el fruto de arrepentimiento verdadero, hay que arrepentirse de verdad y no cumplir una tradición de bautismo. Voy a hacer una tradición más. Entonces en Mateo, capítulo 16, versículo 5, dice, llegando sus discípulos a otro lado, 5 en adelante, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta era otra rama, otra secta. ¿Sí? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tenían una doctrina. Toda doctrina conlleva en sí un estilo de vida. Vos tenés una doctrina de vida de los hippies, de los metaleros, de los raperos, de los traperos, no de los trapitos, sino los que hacen trap, ¿no? Que ellos se diferencian de los raperos. Y hay muchas subculturas, y es toda una doctrina, una filosofía de vida, de igual que tenían los fariseos y los saduceos. Era una filosofía, una doctrina, podríamos decir que, digamos, bautista y pentecostales eran. Amo a los hermanos bautistas y a los hermanos pentecostales. Son hermanos en Cristo para mí, porque vengo de una iglesia bautista y nací en una familia pentecostal. Entonces, y considero que estoy súper carismatizado. Entonces, tengo toda una ensalada rusa espiritual dentro mío. Entonces, amo a todo el mundo. Soy un hippie espiritual, digamos así. Bueno, y ellos tenían una filosofía, una enseñanza de cómo vivir. Hay que vivir de esta manera. Los fariseos decían una cosa y los saduceos decían otra cosa. En algo que ellos coincidían, en algunas cosas, en algunos aspectos, pero en otras se diferenciaban. La diferencia entre ellos era, los fariseos reconocen el mundo espiritual, al espíritu, al ángel, al profeta, a los milagros. Los fariseos eran como los pentecostales, reconocen un montón de cosas que Dios podía hablar hasta en los días de ellos, hasta en los días de Jesús. De hecho, Nicodemo era uno de los fariseos. Formaba esa parte. Por eso que él cuando viene a Jesús dice, Maestro, nosotros sabemos, representaba un grupo de gente. Un grupo que ellos entendían que hay una manifestación del poder de Dios visiblemente. Y los saduceos, ellos decían, no hay resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en nada. Entonces no sé qué escritura leían ellos. ¿Entendés? Es como que vos hoy te podés encontrar con algunas doctrinas evangélicas que dicen que todo lo que era necesario hablar ya fue hablado en la palabra. El Espíritu Santo no profetiza hoy en día, no sana, no libera porque los demonios se acabaron, no hay más demonios porque se acabaron en el día que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que fue que echó Pablo? No entiendo. ¿Qué estuvo echando Pedro? No entiendo. Estuvieron jugando algo. Entonces, ¿ves? Entonces eran doctrinas, eran movimientos. Y eran no solo movimientos doctrinales y religiosos, sino también movimientos políticos. Eran movimientos políticos hasta tal punto que el Sanedrí, lo que digamos así hoy es el Congreso, y no solo el Congreso, sino que vamos a decir, cumplía el rol del Congreso y también de Corte Suprema, de tratar todos los temas en la nación de Judá. Hasta tal punto eran poderosos que formaban la mitad, eran
mitad fariseos y mitad saduceos. Y Pablo supo aprovecharse de eso, apóstol Pablo. Cuando a él le trajeron delante de Sanedrín y le querían hacer juicio, él se dio cuenta, miró, porque hasta se vestían de diferente forma. Capaz unos se vestían de traje y corbata y otros venían tipo ropa hippie, más suelta. No sé, pero ellos se vestían de otra forma. Podemos ver cómo se viste hoy el pueblo judío, podemos ver, esto es respetuoso, yo no falto, no es xenofóbico, estoy respetando al pueblo de Judá, a los judíos, a Israel, de hecho estoy muy entristecido por lo que está pasando hoy en día en Israel y espero que acabe pronto, que se termine todo lo que está sucediendo, pero Pablo se dio cuenta que en Sanedrín la mitad eran de un bando y del otro. Y dijo, hermanos míos, porque él era fariseo, venía de allá, del bando este. Y él dijo, hermanos míos, por la resurrección de los muertos me están juzgando. Y saltaron los fariseos, dijeron, no, pero si Dios le habló, si le habló un ángel y se le manifestó un ángel y le habló, entonces no hay culpa en él. Y los fariseos y los saduceos decían lo contrario, no, pero no hay ángeles. Y se armó un lío entre ellos. Y Pablo hacía así, excelente. Era muy inteligente Pablo. Se armó un lío hasta tal punto que cancelaron el juicio que querían hacer sobre Pablo. Porque no había unidad entre ellos. Entonces, estas dos ramas políticas y religiosas que formaban un movimiento religioso durante la época de Jesús, se movían entre el pueblo y se comportaban de una forma determinada. Tenían las costumbres de pararse en las esquinas. Es como que vos hoy venís a la iglesia y ves a Pastor Paulo orando ahí en el cruce. ¡Oh, Señor! Y alabando a Dios y está el tráfico, el colectivero gritando, ¡muévete, loco! ¡Sí, Señor, te adoramos! ¡Aleluya! ¡Sí, arrepiéntanse! Gracias, Padre, que me has bendecido con una vida hermosa. Tengo un coche, tengo todo, no soy como esos pecadores que están dentro del colectivo, que se van a ir al infierno, y toda la gente rabiosa porque está llegando tarde al trabajo. Bueno, los fariseos y los saduceos hacían eso. Se paraban en las esquinas y oraban, rezaban. Como ustedes pueden ver, ¿cuántos de ustedes vieron en noticiero o en algún programa turístico el Muro de Lamentos? Levanten la mano. En el fondo se escuchó, bien. Entonces, se comportaban de esa forma. ¿Por qué? Para parecerse más santos, hombres de mucha fe, hombres de Dios. Como todo predicador serio, y ellos hablaban extendiendo las heces. Así, hermano. Y entonces ellos se comportaban de esa manera y Jesús veía todo eso. Jesús era un hombre que no pertenecía ni a un bando ni al otro. Jesús era un hombre que pertenecía a la palabra de Dios. Él interpretaba la palabra de Dios tal cual como estaba escrita. No inventaba cosas. Entonces Jesús veía a toda esa gente y les dice a sus discípulos, viendo cómo ellos se comportaban en el mundo, que estaba Jesús en el mundo, no digo en el mundo mundano, ¿no? Sino en el mundo religioso, y él les refiere a sus discípulos una parábola. Y a esto vamos. Yo estoy entrando desde lejos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy usando tu imaginación. Estoy haciendo que tu imaginación funcione porque de esta manera vos te vas a acordar de grandes verdades. Cuando tu imaginación reproduce cuadros, dibujos, cuando nosotros vemos películas, por ejemplo, ¿qué es mejor, leer un libro o ver una película? ¿Qué te vas a acordar mejor? Y de una película, porque hay imágenes. Pero si lees el libro y usas tu imaginación, vas a ver que la película no tiene tantas cosas como tiene el libro. ¿Sí? El libro siempre viene más dibujado y juega con tu imaginación para que vos te acuerdes. Y de esta forma, yo estoy logrando que vos te vayas acordando de lo que vamos a hablar ahora, más adelante. Vos te vas a
cuando vamos a leer el siguiente pasaje, te vas a dar cuenta sobre qué está hablando Jesús. Va a hablar sobre un fariseo y un publicano. Este hecho, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? Un montón de ustedes saben. Pero el publicano era la escoria del pueblo de Israel. Era la basura de la basura. El trapo de inmundicia. Es lo que hoy diríamos el papel higiénico usado. Si hoy entra un recaudador de impuestos acá a este lugar, ninguno de ustedes le va a dar beso y decir, hermano, gracias por cobrarme los impuestos. O el ministro de la AFIP. Porque muchos de ustedes dirían, este es un chanta, un ladrón. Me robó, me está robando el impuesto a las ganancias. Ahora están devolviendo el IVA. Espero que votes al candidato correcto, ¿no? Eso es manipulación. Pero bueno, entonces, Jesús refiere una parábola en una situación muy especial. Él dice, en Lucas capítulo 18, versículo 9, y yo voy a leer este pasaje, ¿sí? Él dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesús, el evangelista empieza a describir, dice, Jesús entendía a esta gente. Ellos confiaban que son justos. Se movían, se comparaban de siguiente manera. Se sentaban en todas las reuniones y querían escuchar, maestro Basil, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, alumno? Siéntese, gracias. Y todos les besaban, les daban besos de rabí le decían. Le decían maestro. Era un estatus social. Maestro, ustedes me dicen maestro. Me pueden decir sensei, rabí, lo que quieran. Todo halago bienvenido, ¿no? Bueno, pero en la Biblia japonesa dice sensei. Dice maestro, sensei, dice. Bueno, pero Jesús entendía a toda esa gente. Si nosotros no nos reímos durante una prédica, ¿qué va a pasar? Se van a aburrir todos ustedes. Si yo empiezo a leer y, bueno, nos vamos a aburrir. Entonces, dice que se consideraban, se confiaban, tenían esta plena confianza de que son justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, fue pública la parábola y fue también para los discípulos. Y él dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. No sé por qué no toma al saduceo, pero toma al fariseo. Para mí que era como un grupo de gente mucho más fuerte que los saduceos, ¿sí? Dice, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces toma estas dos personas, al hombre más santo de la sociedad y a la escoria, la peor escoria de toda la sociedad israelita en aquel entonces. ¿Por qué odiaban al publicano? Porque era recaudador de impuestos y no solo recaudaba impuestos para el pueblo opresor, que era el pueblo romano, que oprimía al pueblo de Israel en aquel entonces. El imperio romano se había apoderado de toda la tierra de Israel, incluso de la de Israel y la de Judá, de los 2 reinos, se apoderó y ellos pagaban impuestos a los romanos. Y este publicano no solo que tomaba un impuesto para Roma, sino un pequeño impuesto a las ganancias de impuesto a percepción bruto, no sé qué cosa, inventaba un impuestito, Made in Basil Barco, para mi bolsillín. Entonces él se guardaba una parte para él. Y robaba así, no solo que el pueblo de Roma robaba a toda la nación de Israel, sino que el publicano también robaba a sus hermanos. Era lo peor para la sociedad. Entonces Jesús dice que entran estos 2 hombres, estas 2 personas, a orar al templo. Tanto uno como el otro tienen acceso al templo. Las puertas están abiertas. Pueden presentarse ante la presencia de Dios. Hoy Dios no vive en templos construidos por hombres, sino vive en un templo construido por medio de Jesús, que es en nuestro corazón. Vive acá, en nuestro corazón, vive en mí. Dios vive en su iglesia. Pero en aquel entonces Dios vivía dentro del templo. Se consideraba que Él vivía dentro del templo y su presencia estaba ahí. Y ellos se compadecen, es como que se presentan ante la presencia del Señor y empiezan a orar. Y Jesús dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo.
¡Qué frase tan interesante! Consigo mismo. Él vino para orar consigo mismo. ¿Te das cuenta? Que nosotros podemos venir y orar con nosotros mismos. Ni siquiera para Dios. En una oración me puedo orar para mí mismo, para mi oído, para sonar lindo, para facturar, para brillar. Y dice Jesús que oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él era el mejor. Él dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo nombra al final. Y te das cuenta que empieza a bajar como el escalón. La porquería de la porquería. Entonces como que este publicano de acá. Entonces él ora de esta manera, ni aun como este publicano. Y empieza a decir, mirá lo que estoy logrando, Dios. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y entonces él se halagaba a sí mismo. Oraba consigo mismo, para halagarse a sí mismo. Y ellos, lo que tienen ellos, y que nosotros vemos en la Escritura, estos fariseos oraban en voz alta. No lo hacían a escondidas. Eran, digamos, showmans de la justicia propia. Ellos demostraban con todo su ser, con todo su carisma, carácter, que eran justos. Y oraban en voz alta. Y este publicano, dice Jesús, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano tenía otro corazón. Se acercaba, vino al templo, pero y esta es una imagen. Yo entro al templo, pero me puedo acercar más cerca del arca de pacto, porque era todo un pórtico, era como un salón enorme, y vos te podías acercar más cerquita, estar de lo que es la división y orar ahí. Pero el publicano se mantenía atrás. Él se mantenía atrás, se mantenía a lo lejos, dice. Y el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús, narrando esta historia, y ahora todos ustedes saben quién es el fariseo y saben quién es el publicano. Ustedes tienen esta imagen en su mente de estos dos hombres, uno bien cerquita de la división orando a Dios, bien soberbio, consigo mismo, halagándose a sí mismo, diciendo que era un hombre perfecto, y otro atrás, orando, golpeándose el pecho, diciendo que sé propicio a mi pecador. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Estaba súper arrepentido, no sé lo que había hecho, seguro que había robado otra cosa. No se obstuvo de alguna coima de algo, robó y fue a pedir perdón. Estaba arrepentido. Uno se presentó con justicia propia y otro se presentó así como está y confiaba en el perdón que Dios le podía brindar. Aquí en esto nosotros podemos ver que Jesús dice y da un veredicto y dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús da un veredicto y dice, este último, el publicano, se fue justificado más que el otro. No ayunaba, no daba diezmos, sacaba diezmos de los diezmos. Este hombre hacía cosas malas, pero se arrepintió en su corazón y fue a buscar misericordia de Dios. Fue por gracia. Se presentó en el templo y dijo, no tengo con qué, no tengo cómo justificarme, pero espero que Dios vos me perdones. En cambio el otro era perfecto en todo su andar. Como dijo Pablo también en una de sus epístolas, dijo, si yo tengo de qué gloriarme, dice Pablo, porque soy
hebreo de los hebreos, provengo de una tribu ¿cómo es la tribu de Pablo? Se me escapó el nombre. Que era Judá y la otra tribu que estaba bajo el poder de Judá. De Benjamín, ahí está. Vengo de la tribu de Benjamín, ven que yo me olvido algunas cosas. Vengo de la tribu de Benjamín, fariseo de los fariseos. Él se describe a sí mismo, apóstol Pablo, que era el mejor de los idiotas. ¿En serio? El fariseo de los fariseos. El mejor de los que Cristo criticó. Entonces son malos, realmente. Él dijo, ya era el fariseo de los fariseos, el orgullo del fariseísmo. Pero dijo, todo lo que para mí era ganancia antes, ahora lo considero por pérdida, por basura, por trapos de inmundicia. En otra traducción dice, por papel higiénico, digamos así. Él dijo, mi vida en fariseísmo es basura. Todo lo que estuve haciendo es basura. Y estos hombres eran muy orgullosos de sí mismos. Y Jesús dice, pero el primero, el que confió en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios, se fue a su casa más justificado que el otro que confiaba en sí mismo. Ahora, vemos que hay una justicia basada en las obras y en cumplimiento de la ley, que es la vida del fariseo. Y vemos una confianza en el perdón por gracia, que es la vida de publicano. Y después Jesús dice, se enaltece delante de Dios el que se humilla a sí mismo. Es una parafrase, es como que yo lo estoy cambiando de lugar, pero es lo mismo. Dice que todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, todos somos iguales. Y este fariseo se equivocaba en una sola cosa, que la ley no puede justificar a nadie. Con que él estaba delante de Dios alardeando diciendo, yo ayuno, entonces quiere decir que te estás equivocando en algo. Doy diezmos, quiere decir que estás bajo la ley. ¿Qué dice más este fariseo? Dice, no soy como ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni como este publicano. Entonces reconoces que no sos como ellos, pero estás bajo la misma ley que condena tanto a él como a vos. Hay un reconocimiento ahí. Y la ley no justificaba a nadie, sino que condenaba. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, que la ley nos enseñaba qué es lo que es pecado. En Romanos 7:7 Pablo dice que este es el fariseo, el fanático de los fanáticos que se volvió después apóstol Pablo, el chiquito. Siempre bromeamos con un pastor ahora. ¿Saben qué significa mi nombre? Dije yo el otro día acá. Basil significa rey. ¿Y saben lo que significa el nombre del pastor? Pablo, chiquito, pequeño. Y todos se mataban de risa. La pastora se mata de risa cuando hablamos de eso. Pero es una broma entre nosotros. No hay bronca, ¿eh? No le estoy serruchando el piso acá. No hay, de eso no hay nada. Así que... Hoy es el pastor asignado. Bueno, entonces... Vemos que Pablo, el fariseo de los fariseos, llega a una deducción por medio de la revelación del Espíritu Santo y dice lo siguiente, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna forma. La ley no era pecado y no te enseñaba a pecar. Pero la ley, dice apóstol Pablo, en ninguna manera dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley te enseñaba qué es lo que es pecado. La ley no te enseña a pecar porque vos ya sos pecador dentro. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, tenemos una naturaleza de pecado. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del ejemplo del perro y el caballo que yo siempre traigo? El perro es perro porque es perro y no puede volverse caballo, y el caballo es caballo porque es su naturaleza ser caballo. Y de esta misma forma, un hombre peca porque su naturaleza es pecar, y un hombre hace justicia porque su naturaleza es justa en Cristo Jesús. ¿Amén? Bueno, y de esto nosotros vemos que Pablo dice
que la ley te enseñaba qué es lo que es pecado en vos, para que nadie sea justo delante de Dios, ni aun uno. La ley encerraba a todo el mundo bajo el pecado. Decía, pecador, pecadora, pecador, pecadora. ¡Ay, yo soy justo! Salía un fariseo, pecador. ¡Ah! ¿No? No. ¡Ay, yo ayuno, doy diezmo! Pecador. No, pero no hay suficiente ofrenda, decía. No, pero ¿cuánto tengo que dar? No hay suficiente ofrenda. El 100% no es suficiente. Cuando se acercó el rico a hablar con Jesús y dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Había cumplido todos los mandamientos. Así dice él. Y Jesús dijo, bueno, ¿por qué me decís que soy bueno? No hay un solo bueno, no hay otro bueno, sino que solo Dios él es bueno, es bondadoso. No dicen bueno de hombre bueno. No. Cuando dicen bueno es de una bondad enorme, de un corazón grande. En la palabra, en la escritura rusa, en la lengua rusa hay dos formas de traducir la palabra bueno. Hay como una palabra que es bueno normal, yo soy bueno, acaricio al perro, no le pego, soy bueno. Pero hay otro que es palabra suena diferente y que es bueno, quiere decir bueno de corazón súper, pero enormemente bueno, pero bueno por gracia, aunque vos no te lo mereces. Y así se acerca a este chico y le dice Jesús, bueno de esta forma, como bueno de tal forma que no me lo merezco. Y Jesús dice, bueno, hay un solo bueno que es Dios y él se lo reconoce. Bueno, entonces le dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar entrar en el reino de los cielos? Le dice el muchacho a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, entonces anda y cumple los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le nombra los mandamientos y dice, no, pero desde mi juventud. Era un muchacho joven. ¿De dónde él dice juventud? Bueno, desde chiquito dice, yo he cumplido esos mandamientos. Bueno, Jesús le dice, bueno, entonces una sola cosa te falta. Y él, bueno, prestando los oídos, porque lo hacía en público, todo el mundo los miraba, había un montón de chusma, y todos querían saber qué es lo que va a decir el maestro, y los discípulos chusmeando también, qué es lo que va a pasar, y todos parando del oído, y Jesús dice, una cosa te falta, vende todo lo que tenés, y no le dijo, y repartes a los pobres, tenés que repartir a los pobres, y no terminó ahí. Y la ley, este muchacho estaba bajo la ley, le dijo, tenés que hacer eso, y aún así me tenés que seguir a mí. Que solo a través de Jesús hay una justificación. En Jesús termina la ley. Él dijo, vas a cumplir todo esto, y conmigo vas a terminar. Porque yo soy el fin de la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley. Y este muchacho se fue triste, porque ni aún el primer mandamiento supo cumplir. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento y con todo tu corazón. Y él amaba a sus riquezas más que a Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros no le podemos engañar a Dios. No le podemos venir y decir, che, loco, yo he cumplido los mandamientos. ¿Qué pasa? ¿No me querés recibir en tus aposentos? Pero ustedes se ríen, pero muchos de nosotros parecemos eso. Cuando venimos ante Dios con nuestra justicia, parecemos ese fariseo en el templo, orando con nosotros mismos. Y Dios mira y dice, y los ángeles le preguntan, che, Creador, Dios, ¿qué le pasa a tu hijo? No sé, está hablando solo. Déjalo. Hay hijos de Dios que hablan solos. No escuchan a Dios, no escuchan su voz, ni lo conocen, pero hablan solos. Están orgullosos de sí mismos. Están orgullosos de sus diezmos, de cómo ellos se comportan en la iglesia. Y lo más importante de todo esto, que Jesús dice esta parábola, ¿por qué? Porque ellos confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Este es el fariseo moderno.
El fariseo moderno vive dentro de la iglesia. Yo tengo piel de gallina ahora. A muchos de nosotros no nos gusta escuchar eso, porque hasta yo he sido eso. Me consideraba tan justo que puedo decir al otro que él no es merecedor de mi amistad o de mi presencia. O puedo criticar a mi hermano o mi hermana porque yo soy mejor. Pero ante Dios todos son iguales. No hay bueno ni aún uno. Todos pecaron. Y esto nos ubica en un solo plano con todos. Este fariseo era igual que el publicano, pero se acercaba a Dios con su propia justicia. Y entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución, no caer en ese engaño. Hasta uno que predica, el que toca, el que canta o el que pone los bancos, no caer en ese engaño de decir, yo todos los domingos acomodo los bancos y este hermano no lo quiere hacer y lo condeno en mi corazón. ¡Ah! No es buen hermano. Mira a Dios, mira lo que es. Yo me esfuerzo. Yo vengo todos los domingos, acá, los sábados, los lunes. Voy a la proa. Levanto columnas, hago tu obra, no duermo por las noches. Y que viene una vez, este maestro Basil viene una vez cada 3 meses y se cree gran maestro. Bueno, yo me critico a mí mismo. Me siento muy condenado por no asistir tanto. Pero hay veces que no me puedo multiplicar. Los que ven anime, no puedo hacer jutsu de clones. Bueno, el pianista se ríe porque él sabe de lo que hablo. Yo no puedo multiplicarme, no puedo ser el Espíritu Santo. Y lamentablemente el pastor no puede ser el Espíritu Santo. La pastora, los músicos no pueden ser el Espíritu Santo. Si no, tendríamos 5 pianos acá, 10 bajos. Gustavo se multiplicaría, tocaría el bajo, el piano, ¿no? Tendríamos un baterista. Tendríamos uno que toca, ¿cómo se llama? Sí, todo eso. ¿Ven que no soy doctor en música? Pero bueno, no nos podemos multiplicar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando nosotros nos creemos gran cosa. Eso es fariseísmo moderno y tenemos que ser muy precavidos en eso. Y para esto, para terminar, vamos a leer un capítulo muy interesante en Romanos capítulo 14. ¿Cuántos de ustedes están aburridos? Levanten la mano. Julio, bien, Julio fue sincero conmigo. Después vamos a charlar. No, pero bien, hay que aburrirse a veces en la reunión. Esto nos da fuerza para que nosotros trabajemos más en nosotros mismos. Si vos salís a predicar y se duerme en medio salón, es una alarma, hermano. No seas necio, no digas, ay, son inmerecedores de la doctrina que les estoy brindando. No seas fariseo. No estás explicándote bien. Toda la gente se durmió. Algunos abandonaron, se fueron a casa. Le dijeron, no quiero escuchar más a ¿viste? Y se fueron, golpearon la puerta. ¡Puf! Y se sonaban los vidrios, ¿viste? Hombres de poca fe, váyanse. ¿Acaso ustedes también queréis iros? Como dijo Jesús a sus discípulos. Ya me estoy yendo. Pero bueno, entonces, dice apóstol Pablo, viendo toda esta situación de que algunos en la iglesia, hasta en los días de Pablo, se comportaban de una forma muy irrespetuosa conforme a sus hermanos. Ellos se comportaban de una forma irrespetuosa porque muchas veces la iglesia eran mixtas, eran judíos y eran gentiles en una sola iglesia. Entonces el judío venía a la iglesia, ¿y cuántos de ustedes saben lo que es la palabra kosher? Levanten la mano. Van a sacar unos hombros así grandes. Van a tener unos hombros de levantar la mano tantas veces conmigo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es kosher? ¿Saben lo que es kosher? Bueno, para los judíos ortodoxos del sombrero grande, de kipá, de los que caminan por el 11, en Argentina, ellos no pueden comer cualquier cosa porque están cumpliendo la ley de Moisés.
Y tienen que comer comida santificada, comida entregada al Señor. Entonces ellos comen solo productos que se llama kosher. Quiere decir que es comida no adulterada, comida especialmente preparada, hasta ropa y kosher, una ropa especial ellos usan para cumplir el mandamiento de Moisés. Por ejemplo, un McDonald's kosher no vayan nunca porque yo fui y me aburrí. Porque la hamburguesa no tiene queso, no tiene mayonesa, es un pan con una hamburguesa sola, una lechuga y tomate. Ellos no mezclan carne con leche o productos de leche. ¿Cuántos de ustedes les gusta la milanesa napolitana? ¿Qué está pasando acá? Se reveló toda la reunión acá. Todos son pecadores ustedes entonces. Porque mezclan carne con leche. Están pecando constantemente. ¿Cuántos de ustedes les gusta pizza napolitana? Pecadores, porque hay jamón y de cerdo encima. Eso no es kosher. Entonces, en una iglesia donde Pablo escribe, a la iglesia de Romanos, había gente judía y gente que era gentil. Nada que ver con judaísmo. Y había unos que se comportaban, ay, yo soy santo porque no como tal cosa, no como tal cosa, y menospreciaban al otro. Yo soy fino en mi comida, como solo cordero o carne de res. Y el otro comía cerdo, venía con un tocino, venía con bacon, se lo frotaba por el pan, le mandaba, no sé, queso arriba, comía delante del judío y para él era, wow. ¡Qué desastre! Es lo mismo que muchas veces vos podés ver en la iglesia. Vos venís a la iglesia y uno se comporta de una forma que a vos no te gusta. Porque en tu estructura religiosa adentro vos te considerás más justo que él y decís, no, mirá cómo se comporta este. Y lo condenas. Y Pablo, como un apóstol sabio, escribe este capítulo. Y vamos a leerlo. ¿Qué hora es? 8:30, bien. Recibid al débil. Aquí cuando él habla de comida podemos poner cualquier cosa. No solo la comida, sino, por ejemplo, uno toca el instrumento no tan bien como yo. O uno predica no tan bien como yo, o uno se sienta no tan decorosamente como yo. Ay, mirá los hijos del otro cómo se comportan, pero el mío está sentado acá. ¿Viste los hijos de aquella, de la fulana? En nuestra iglesia no pasa esto. Esto es para la red, para YouTube, para el mundo. Para nosotros no. Pero muchas veces vos te podés encontrar con ese pensamiento acá. Y entonces, fíjese lo que dice Pablo. Recibid al débil en la fe, pero no para condenar, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, o tocar de esta manera, o predicar de esta manera, o moverse de esta manera, o saltar, y otro cree que hay que orar arrodillado, y otro cree que no hay que aplaudir, pero el otro cree que sí que hay que aplaudir en la iglesia. Hay muchas opiniones, y Pablo dice, se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios ha recibido tanto a vos como a mí en su presencia. Y Él no me condena. Entonces yo no tengo derecho de condenar a nadie. A nadie. Así dice Pablo. Si quieren contender, contiendan con Él. Peleen con Él. Vengan, vayan a su casa, abran el capítulo romano, el capítulo 14 y griten, ¡no! Pero es eso lo que dice. Dice eso. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Y esto también para los judíos, porque ellos cumplían el Shabbat, veneraban el día sábado, y los gentiles no. A los gentiles no le importaban, venían el sábado, quizás levantaban los bancos, barrían el piso, y el judío decía, no, hoy es sábado, no hay que hacer eso.
está quebrantando la ley de Moisés. Y Pablo decía, no le importa, no tiene que importar, porque uno cree que es así, otro cree de otra manera, pero Dios los ha recibido a ambos, a vos y a él. Y dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, toda esta intro que me tomé la molestia de dibujarte a los fariseos, al publicano, era para demostrarte que el fariseísmo puede estar presente hoy en día en el mundo contemporáneo. Yo me puedo volver un fariseo en la iglesia, ser un hermano estricto, pararme en la entrada y decir, hermano, abróchese la camisa, la corbata, por favor. Puedo criticar a medio mundo, puedo volverme criticón, no tener amigos, lograr que toda la iglesia, toda la congregación pase así, ¡ay, está el maestro! Está el maestro, viene el maestro, se sientan, ¿no? Que me tengan miedo porque me he vuelto un fariseo. Pero Pablo dice, así pues sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Yo vivo para el Señor. Y aquí hay otra verdad muy importante. Yo no vivo para el hermano o la hermana. Y no vivo para criticar a él o a ella, sino que yo vivo ante el Señor y para el Señor. Y me tengo que fijar en mí mismo y primero escudriñar a mí mismo como persona, como hijo de Dios, si no he caído en un fariseísmo moderno. ¿Se entiende? Es un peligro, porque viene muy despacito. Y el diablo se aprovecha de eso, porque cuando vos le das a esas emociones libertad en tu vida, él juega con tus emociones como con malabares. Sí, tenés razón. Y te echa más leña, y después le echa más nafta, y después un alcohol, después todo lo que es pólvora. Sí, tenés todo el derecho de enojarte. Andá, vos tenés razón. Y con otro hace lo mismo. Y arma toda una tribuna de demonios alentándote. Dale, 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 Basil, 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 destrózalo, destrózalo. Y parece un cuadrilátero encerrado, una jaula, y los hermanos hasta la sangre, hasta la muerte. Y lo peor de todo, que el árbitro es un demonio, es el mismo diablo. Y no hay reglas. Eso es lo que él hace. Nosotros tenemos que guardarnos de eso. Por eso no tenemos que dar lugar al diablo, al maligno, en lo absoluto. Vos sos santo, vos sos justo, gracias a Jesús. No a lo que sos vos. Vos venís a mover los bancos, a tocar la música porque amás a Dios. Vos te comportás bien con tus hermanos porque amás a Dios. Porque sos de Dios, porque sos de Él. Y no de los hermanos ni del pastor. Donde el pastor o yo querramos dominar tu vida, decir, no, vos estás obligado. Tenés todo el derecho de decirme no, porque no sos mío, sos de Cristo. Y Dios puso a los pastores, a los ministros en la iglesia para cuidar a sus ovejas y no a las ovejas de los pastores. A sus ovejas, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de guiarte bien. Y esto lo que estoy diciendo es muy importante. No caigas en el fariseísmo moderno, porque va a haber una tribuna de demonios, toda una cancha. Vas a tener fanáticos, van a tatuarse tu nombre en sus pechos, los demonios se van a decir, Basil, sí, yo soy fan de él. Y vos vas a sentir súper empoderado de hacer lío, porque vos tenés razón, vos sos justo. Y es verdad, según la ley en algunos aspectos sos justo, pero en otros sos un pecador más.
Y si vos te justificás según las obras de la ley, no hay esperanza. Porque apóstol Pablo en Hebreos, capítulo, a ver si yo escribí, sí, en Hebreos capítulo 7, versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley y da la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto habla de Cristo. La ley nada llevó a la perfección. Entonces Pablo, viendo estas cosas en la iglesia, empezó a hablar de ellas. Saben que yo estuve dudando mucho si hablar de esto. Yo dije, Señor, mucha gente se va a ofender conmigo. Y este pensamiento no me abandonaba. Pastora me dio varias veces y el pastor me dieron varias veces predicar. Y este mensaje lo dije, no lo quiero, que lo dejo allá arriba. No quiero salir con este mensaje. Pero el Señor me ganó. Nosotros no tenemos que ser fariseos modernos. Tenemos que ser hijos de Dios porque todos somos iguales ante Él. Nadie es diferente. Y miren lo que dice Pablo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Versículo 10, Romanos capítulo 14. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Esto no es para condenar, sino para recibir un galardón. El tribunal de Cristo es para recibir un galardón. Y todos vamos a tener el mismo derecho. ¿Sí? No vamos a tener otro derecho. No es para condenación. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y esto Pablo nombra por una razón, que ante la presencia de Dios todos doblarán la rodilla. No habrá ni un solo parado diciendo, yo soy más justo que aquellos y tengo derecho de estar parado. Todos estarán en una misma posición. Doblada la rodilla, inclinada la cabeza. Todos. Pastores, fieles, los que vienen, los que se van de la iglesia, los que tocan, los que cantan, todos tendremos una posición ante Dios que es de rodilla y con cabeza inclinada. Porque Él es el único que merece el respeto y la honra. Hay una honra de hombres, de mujeres en la iglesia que se merecen respeto porque hacen un esfuerzo para llevar el cuerpo de Cristo. Esto sí es cierto, pero la honra, literalmente, que es para enaltecer y engrandecer a alguien, es solo de Cristo. Y un ministro sabio sabe diferenciar eso. Cuando a él lo halagan, dicen, qué gran maestro, qué gran pastor. Uno sabe en su corazón que no es él, sino el don que Dios ha puesto en vos. ¿Sí? Entonces Pablo dice esto, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a hablar por mí mismo. Vos no vas a decir, yo condené a tal hermano, fíjate Jesús, a ver si puedes hablar con él. No, vos vas a hablar por vos mismo. Y dice, de manera que cada uno nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme al amor, no hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es mover bancos y asistencia a la congregación. De eso no se trata el reino de Dios, sino que dice apóstol Pablo, que es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el versículo 19 con el cual quiero terminar. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, que tenemos que edificar un templo. Y tenemos que seguir lo que contribuye, lo que atrae paz y una mutua edificación. Amén.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo y con apóstol Pablo? me cubro con Pablo, digo, si me pegan a mí, después digo, no. Va a salir con moretones el maestro. Bien, sí, podés tocar. Entonces, a lo que yo voy, no seas un fariseo moderno. Tenés que guardar tus emociones. Nosotros todos somos hombres y mujeres, somos humanos. Somos almas. Somos almáticos, tenemos emociones. Sentimos sentimientos, bronca, enojo. Pero esto no me da derecho a menospreciar a mi prójimo, a humillarlo, a enojarme con él. Me tengo que enojar conmigo mismo, porque yo permito a estas emociones dominarme. Me tengo que enojar conmigo mismo, porque aún no le he permitido abrir esa puerta al Espíritu Santo y puse el cartel prohibido el ingreso, como dije al principio de la prédica, que guardo todas mis cositas ahí adentro y prefiero que ese área de mi vida no sea trabajada. Yo tengo que ver cómo ando en este mundo, porque ante Dios todos somos iguales. Él nos ama a todos, somos sus hijos, pero mi comportamiento puede lastimar a un hijo de Dios que es también amado igual que yo. Mi comportamiento puede herir y mi comportamiento puede sanar. Mi comportamiento puede alejar a la gente y puede atraer a la gente. Mi comportamiento puede destruir una amistad y mi comportamiento puede edificar una amistad. Todo depende de mí. Todo depende yo. No depende de los que te rodean. Si otros te menosprecian, si otros te odian y vos empezás a odiarlos, perdiste. Tenés que permanecer en la posición de victoria de Cristo Jesús. Porque Él, estando en la cruz, recibió escupitajos, recibió azotes, fue maldecido, fue humillado. Pero Él dijo a su Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Cristo perdonó a esas personas que se comportaron mal con Él, más vos tenés que perdonar a tus hermanos que tuvieron quizás una pequeña falta contra vos. Y quizás tu falta contra ellos fue la mayor que vos recibiste. ¿Se entiende? Por eso, esta palabra es darte edificación. No seas un fariseo más. No seas un fariseo más. Sé un hijo de Dios, aceptado, recibido, el que ama, el que perdona, el que edifica, el que es de bendición para el cuerpo de Cristo, el que es, cuando viene a la iglesia, todos te quieren abrazar, te quieren besar, quieren ser amigo tuyo. Esto habla bien de vos. Y en ese momento no digas, ¡ay, qué bueno soy! No, ahí ya se escapó el fariseo. Empezó a aparecer el sombrero, ¿no? No seas así. Gracias, Jesús, que me has cambiado. Gracias, Jesús, que cambiaste mi corazón. Gracias, Jesús, que me estás cambiando y yo veo que la gente quiere estar conmigo a causa de lo que vos sos dentro mío. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y todo aquel que siente si ha tenido alguna falta en algo, usted tiene una oportunidad de reconciliarse con él, con la persona que usted le ha faltado al respeto a algo. No le digo ahora, ¿no? En la semana, en el mes, en el año. Pero si tenés que tomarte tu tiempo, reconciliate con tu mujer, con tu marido, porque no depende de lo que él hizo contra vos o vos hiciste contra él, sino depende de que haya una reconciliación. El amor, no el amor del mundo, sino el amor de Cristo edifica las cosas. Tenemos muchas familias que quizás no se hablan con sus parientes porque los han tratado mal.
Y usted, quizás vos en tu corazón sentís que tenés todo el derecho de enojarte con ellos. ¿Sabés qué? Tenés una tribuna de demonios que te está alentando. Vos tenés el poder de echarlos todos de esa tribuna, de vaciar esa cancha y decir, yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Yo voy a llamar a mi hermano, a mi hermana, voy a preguntarle cómo está. No, pero no llames, ¿viste lo que me hiciste? Y yo te llamo porque el pastor Basil o el maestro Basil, el pastor Pablo dijo que yo me reconcilio con vos para no ser un fariseo más. Eso es lo que sos en eso. Llamá a decirle, ¿cómo estás? Perdóname. ¿Sabes lo que yo hice fue mal? Se me fue la mano, la verdad, discúlpame, no quería lastimarte. Vamos a seguir juntos, vamos a, no sé, ¿querés ir a tomar un café? Vamos a vernos, encontrarnos. ¿Qué querés? ¿No? Así que esto es lo que está en tu poder. Por eso yo dije que nosotros tenemos el poder de destruir o edificar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias.